TV Gracia presenta las palabras inefables de Dios. El Evangelio de la Gracia en labios de Jesucristo, hombre. Abba Padre. Hay muchos grupos que están dando seminarios en las universidades a nivel mundial sobre el tema Los Ángeles. Claro, estamos en el nuevo milenio y es el tema que más va a mencionarse por todas partes. Y en base a eso, yo recibí del Señor explicar cómo el gobierno de Creciendo en Gracia regula ese ministerio. Porque hay que tener conocimiento, porque ponerse a comunicarse con ángeles sin las directrices de la Biblia, puede que Dios puede enviar espíritu de confusión. ¿Sí? Porque usted sabe que dice que Dios, diga Dios, no Satanás, porque Satanás fue destruido. Dios les envía un espíritu de mentira para que crean a la mentira, por no someterse a la verdad. Entonces es peligroso que Dios ahora te envíe un espíritu de mentira, todo lo que me están escuchando. Así que este tema es bien importante, tomen nota, porque hay tres tipos de descuido que nadie puede violar estos conceptos porque corre peligro. Vamos a leer en Hebreos capítulo 2. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, ¿la palabra dicha por medio de quién? Usted sabe que el pacto de la ley fue dada por medio de ángeles. La gracia fue dada personalmente por Jesucristo, el nuevo pacto. Pero como es un pacto que a él no le agradó porque era para dar a conocer el mal, era un pacto con defectos, un pacto con promesas defectuosas, pues Dios no se molestó en tocar ese pacto de Moisés, sino que él envió ángeles, lleven eso ahí, porque estaba tratando con el departamento del mal. Y entonces Dios con eso, como eso era temporero, él dijo, vamos a dárselo a través de ángeles. Pero dice aquí que aunque fue dada por medio de ángeles, ¿qué dice? Que fue ¿qué? Firme. Dice, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ahora nos dice a nosotros en el nuevo pacto, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con los ángeles, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora, sabemos que habla de los ángeles por el verso 14 del capítulo 1, ¿verdad? Que dice, no son todos espíritus ministradores enviados a servicio, no a dar mensaje. Los ángeles no son mensajeros, ellos dan servicio. El mensaje ya Dios lo dio a través de la boca de Pablo. Yo noto que estas personas que hablan de los ángeles, dicen, ellos son mensajeros que vienen a nosotros. No, porque el mensaje ya está claro, está escrito en 14 libros. Entonces ellos no tienen que estar dando mensaje, ellos lo que dan es servicio. Naturalmente ellos pudieran avisarte, mira, no vayas en este viaje. Pero ya eso es un mensaje tipo advertencia. O ellos pueden inquietarte o pueden poner algo en tu camino, especialmente cuando tú los reconoces. Te libran de malas compras, malos negocios, malas amistades. Sí, ellos te libran de malas amistades cuando por causa de la educación que tú tienes de este conocimiento, los sentidos tuyos al ser ejercitados te advierten y te dicen, esta persona no me luce bien, cuídate, no le des mucha confianza, aléjate un poquito, no la maltrates, pero con cuidado. Sí, porque es que las personas de hoy, el mundo de hoy está enlodado, está lleno de lodo, sus cabezas están dañadas con mala información. Nunca conocieron el Evangelio, así que lo que tienen es religión, conceptos humanos, conceptos filosóficos, y la gente está enlodada, y a veces usted se defrauda tanto con esa amistad que usted no sabía que le iba a pagar así. ¿No le ha pasado a usted? Sí, personas que de momento te malentendieron, te ofendieron o se sintieron ofendidos y ahora tú no encuentras qué hacer.
Pues entonces uno aprende de eso y dice, espérate, parece que la sociedad está enlodada. Hay que limpiarlas ¿con qué? Con el agua pura de la palabra del Señor. Dice, lavaos vuestros cuerpos con agua pura. Pues nosotros nos estamos lavando cada día más con esta palabra en cuanto al entendimiento se refiere. Y entonces, ¿qué sucede? Que estos ángeles están para dar servicio a los herederos de la salvación. Pero ellos tienen unas regulaciones. Y cuando dice aquí, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, el mundo en 2000 años ha descuidado esa salvación tan grande. Los gobiernos, las iglesias no han disfrutado este tipo de salvación porque la descuidaron. Si aquí dice que no la descuidemos es porque se puede descuidar. Una vez se descuida, los ángeles no te sirven, estás viviendo tú a la deriva. Entonces debe haber un conocimiento donde los ángeles no teman darte servicio. Porque si no tienes el conocimiento, ellos temen servirte porque es que no, te va a perjudicar el servicio de ellos. Entonces yo quiero hablar de 3 tipos de descuido que no se deben cometer. A todos aquellos que le interesan los ángeles. ¿A quién no le interesan los ángeles? Alce la mano. A mí me interesan los ángeles. Me interesa todo servicio que me puedan dar. Y de hecho, fíjate si me interesa que en 14 años yo he alcanzado 22 naciones, pero no soy yo. Son los ángeles que me están ayudando y me sirven. ¿Cómo yo pude dar 46 seminarios el año pasado? Eso es agotable, eso es para tú destruirte, eso es para montar en avión, en aviones, en diferentes hoteles, diferentes comidas, diferentes gustos, diferentes sazones a la comida. Eso es agotador. Pero como los ángeles son los que están haciendo el trabajo, me libran de esto, me libran de aquello, me dan inteligencia para cuidarme aún en los tipos de alimentos. Así que ellos están para darnos servicio. Diga, para darme servicio. Ellos están para darle servicio al mundo que nos mira. Y hay instrucciones muy especiales para todos aquellos que quieran disfrutar más ese servicio. Es bien importante. Entonces, el primer servicio el primer tipo de descuido, vamos a llamarle encasillado A, el primero, a los que escriben. Dice, el primero, él debe tener validez bíblica. La persona debe tener un peso, un andamiaje de conocimiento bíblico en cuanto a este tema. Por ejemplo, en este verso que acabamos de leer, habla de los ángeles. Pero oye esto, hay 88 referencias sobre ángeles. Habla más de los ángeles que de Satanás. Hay 88 referencias bíblicas. Tú te buscas una concordancia y empiezas a hablar de ángeles y de ángeles y de ángeles. Y entonces ahí tú más o menos ves el servicio. Hay ángeles de destrucción. Una de las referencias que yo leí, dice, y el Señor envió sus ángeles destructores. Y también el Señor envió su ángel y me cuidó. El Señor envió su ángel y se lo comió una plaga de gusanos, como a Herodes. Un ángel pasó por ahí, lo tocó así, y se llenó de gusanos, como una chuleta puesta al sol, después de una semana. Hay ángeles, hay todo tipo de ángeles, ángeles destructores, ángeles de toda clase, por la omisión. Porque fíjate lo que dice, atiéndeme bien, no piense, pues Dios es tan malo que usa sus ángeles. No, porque si la palabra dicha por los ángeles tuvo justa retribución en el viejo pacto, pues ahora también hay justa retribución. Cuando hay un terremoto en una ciudad y están pasando cosas, se están violando cosas, los políticos están violando cosas, la gente está idolatrando, la gente está en desconocimiento, la gente está haciendo cosas que no le agradan a los ángeles y los destructores están todos juntos y se cogen su turno y bueno, hay destrucción para este pueblo. Viene hambre, el valor de la moneda va a bajar porque hay mucha idolatría. Hay cosas que Dios no soporta, la idolatría es una de las peores.
Y usted dirá, pero ¿y por qué en Estados Unidos no sucede? Porque acá casi no hay idolatría, hay otro tipo de idolatría, pero no el que no le gusta al Señor. Porque el americano tiende a ser seco en cuanto a estar orándole estatuas y cosas. A ellos no les importa nada de eso. A ellos lo que les importa es meterse peso a los bolsillos y los ángeles dicen, a ellos dáselo. Si Dios estuviera a favor de los pobres, enviaba dinero a los pobres. Dios lo envía para acá porque al que tiene se le dará más para que tenga, y al que no tiene, lo que tiene se le quita. Por eso hay que tener este conocimiento para que no se te quite y que siempre tengas. Yo recibo que siempre voy a tener. Tú también. Oye, todo el mundo que nos escuche. Entonces hay muchos tipos de servicios. Número 1, en el encasillado A, número 1, validez bíblica. Número 2, comunicación sujeta al consejo aprobado por Dios. Porque si estos son ángeles de Dios, Dios tiene instrucciones para ellos. Ellos están sometidos a Dios. Ellos no están por ahí a la deriva haciendo lo que les da la gana. Ellos están sujetos a Dios y tenemos Biblia para eso. Vamos a ver el Salmo 148, verso 2 al 6. Salmo 148 para que usted vea cómo ellos se someten a lo establecido por Dios. Rapidito, Salmo 148. Vamos a leer del verso 2 al 6 para ver una de las características de estos ángeles y por qué tenemos que estar alerta a no descuidar este tipo de salvación. Dice, alabadle vosotros, todos ¿qué? Sus ángeles, alabarle vosotros todos sus ejércitos, los ejércitos de los cielos, ¿te acuerdas? Dice, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre del Señor, porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será qué. ¿Les puso qué? Mandamientos, regulaciones. Entonces quiere decir que Dios les puso leyes a los ángeles. Tú no estás supuesto a estar tratando con ángeles aparte de Dios. Porque nosotros queremos el servicio de ellos, pero es porque ellos están sujetos a unas leyes que Dios les dio a ellos. Entonces, estos grupos que hablan de ángeles pero no quieren hablar de la Biblia, creen en los ángeles pero no quieren hablar del Evangelio. Entonces, están en una desobediencia que ahí es donde viene la confusión. Porque se ponen a buscar comunicaciones y les encanta las fotos y las velitas y las cosas y empiezan a buscar experiencias místicas. Y entonces, ¿qué sucede? Que el cuerpo nuestro, que es género diablo, este cuerpo tiene muchas habilidades que están escondidas, sujetas por Dios, porque Dios le tiene leyes a los cuerpos terrenales. Unos suben un poquito más inteligente que otros, pero el máximo uso que se le da a la mente es un 10%, dicen los científicos. Y los más inteligentes un 15%, como los del Ministerio Creciendo en Gracia, que yo digo que están, pero como que no pueden llegar al 100% del uso de su mente, pero que hay unos poderes. Recuerden que Adán, cuando tenía cuerpo, él gobernaba. Bueno, fíjate si gobernaba, que engañó a Eva con una serpiente. Si a las cotorras tú les enseñas a hablar, que le enseñe, porque hay diferentes tipos de serpientes. Hay serpientes que no pueden ser hipnotizadas o, ¿cómo dice? Encantadas, pero hay otras que son encantadas. Yo no sé qué él hizo con la serpiente, pero Eva lo entendió muy claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te pones a buscar experiencias místicas, puedes entrar en un tipo de misticismo donde oyes voces. Y entonces esas voces empiezan a darte instrucciones. Vete para allá y haz aquello. Y entonces, si no estás regulado por el Evangelio, ahí donde se llaman los grupos estos brujos, espiritistas, pobrecitos, unos bendecidos por desconocimiento, se salen del orden decretado y entonces entran en experiencias místicas y entonces a eso ellos le llaman demonios, espíritus que están volando por los aires. No, todo espíritu está sujeto a la ley que no puede ser quebrantada.
Eso de que a ti te dijeron que vamos a un espiritista para hablar y que con tu abuela que murió porque ella te va a decir unas cosas y de momento sale tu abuela hablando y dice, mira, la misma voz. Esos Dios envía un poder engañoso para que se parezca a la voz de tu abuela por estar metido en ese tipo de desobediencia. Hay leyes. Y entonces, el primer paso para tú no descuidar una salvación tan grande, diga salvación grande. Porque Pablo lo dijo, mire, ¿cómo escaparemos? Fíjense que el pueblo de Israel estuvo 40 años con los mismos zapatos, con la misma ropa. ¿Es verdad eso? Eso es lo que dice. Y entonces se movían y había un humo, una bola de fuego, una nube de fuego que estaba encima del pueblo y ellos veían eso. Y entonces cuando la nube se movía, ellos se movían con la nube. Eran los ángeles dándole salvación a ellos. Los alumbraba de noche. Y cuando había hambre les enviaba maná. Y de ahí se alimentaban y estaban saludables. Por 40 años estuvieron dando vueltas en un desierto. Pero los ángeles le dieron salvación grande. ¿Cuánto más en este pacto que es el corazón de Dios que lo agrada a Él? ¿Cómo escaparemos? La iglesia no va a escapar. El que me está escuchando por internet, no vas a escapar. Puedes hacer diferencias conmigo que tú no entiendes o que te enseñaron diferente. Lo importante es que tú no descuides esta salvación. Y la autoridad máxima me dice a mí que esos ángeles están regulados por leyes y están expresadas en este libro. Y hay 88 referencias bíblicas para que tú no te turbes y andes bien informado. ¿Verdad que sí? En esta guerra donde vivimos en este mundo hay que estar bien informado. Porque en guerra avisada no muere gente. Y esta sociedad es una guerra aquí. ¿Eh? Esta sociedad es un reto. Así que del encasillado A, el paso número 3 es supervisión del arcángel. Allá arriba hay un apostolado. Y entonces el arcángel en los cielos, cuando se viste de carne, es apóstol. Y entonces, ¿qué pasa? Que estos ángeles trabajan en la unidad del Espíritu. Ellos no trabajan en la diversidad que existen en el sistema religioso de hoy. Que aquella iglesia cree esto, este cree esto, aquel cree... Ahí hay diversidad. Pero cuando yo vengo un pueblo unido hablando una misma cosa, un mismo sentir, un mismo parecer, ellos se someten a ese servicio. Por lo tanto, hay 3 pasos. Mira, debe haber validez bíblica, información bíblica, comunicación sujeta al consejo aprobado por Dios. Como quien dice, tú tienes que aprender a hablar con ellos. Y tú hablas con ellos en ese respeto. Por ejemplo, tú no dices Dios te bendiga. Un ángel de eso te descuida totalmente. Porque ya él sabe que tú estás bendecido. Un Dios te bendiga aquí, estás violando el pacto. Porque entonces el mismo ángel va a decir, no ha creído a nuestro anuncio. No ha creído al anuncio. Moisés dijo que Jehová te bendiga. Cristo vino y lo bendijo y él sigue con Dios te bendiga. Pues hay que saber, hay que tener un idioma. Hay que saber hablar con ellos para que ellos manifiesten ese servicio que ellos quieren dar. Así que esa jerarquía angelical que atiende a la iglesia está sujeta al evangelio, está sujeta al apostolado. Si ustedes están sometidos al apostolado en un mismo sentido, ellos también. Eso es lo que les gusta a ellos, ver su misión, porque ellos están sujetos a la ley que no puede ser quebrantada en los cielos. Hay unas leyes en los cielos que no pueden ser quebrantadas, dice el Salmo 148, verso 6. Por lo tanto, si ellos están sometidos en el orden angelical donde ellos están, que no tienen cuerpo, ¿cuánto más los ángeles que tienen cuerpo tienen que estar sometidos al orden apostólico? Allá es al orden arcángel y acá al orden apostólico. Vamos para el paso B. Dice aquí el paso B, la iglesia es la máxima autoridad. Esa es la agencia de Dios, ese es el gobierno de Dios. La auténtica iglesia de Jesucristo. Vamos a ver en Efesios capítulo 1, verso 18.
Tomen nota porque los ángeles están a punto de desatar un servicio a la iglesia y por eso es que vienen estas instrucciones. Dios las va llevando conforme al propósito de Él. Estas instrucciones vienen porque ellos están ya ansiosos de trabajar y tú tienes que estar bien al tanto, informado, para que ellos no tengan ningún estorbo en darte servicio a ti. Que tú sepas que ellos saben y que ellos saben que tú sepas. Dice, Efesios capítulo 1, verso 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Diga, la iglesia es la máxima autoridad. ¿Sobre qué? Sobre todas las cosas. ¿A quién? Por eso es que la iglesia al descuidar este tipo de salvación no ha operado en el poder que tiene que operar. Ellos lo que se pagan son con milagritos, que el cojo anduvo, que el ciego vio, esos milagros físicos, pero los ojos los tienen apagados. Los ojos no han sido alumbrados. ¿Te recuerdas que Pablo le dijo a los efesianos, le dijo, despierta tú que duermes? A una iglesia le dijo, tú estás dormido, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Con qué te va a alumbrar Cristo? Con la información para que participes del poder de su fuerza. Pero eso le es dado a la iglesia, pero como la iglesia apostató de la fe hace 2000 años, pues la iglesia no ha disfrutado ese servicio angelical. Más bien la iglesia ha estado en descuido. Dice aquí, dice el verso 22, y sometió, o sea, a Cristo lo sentaron en lugares celestiales. Entró en los cielos y luego se sentó en lugares celestiales donde está sentada la iglesia. Y dice, y sometió todas, diga todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y tiene una cabeza. Porque Cristo es la cabeza, pero nunca hemos visto la cabeza de Cristo hablando. La cabeza de Cristo habla a través de un hombre en la tierra. Tiene una cabeza. Y entonces cuando Él escoge esa cabeza, a través de esa cabeza, Él le pone calqueos como no descuides la salvación. Le pone mensajes como este. Él coge un ser humano, lo escoge y luego Él dice, pues mira, yo soy la cabeza, pero en sí Él es la cabeza, y le da los mensajes a la cabeza. Y la cabeza hoy está hablando con todo el mundo. Y tú sabes que el internet es un instrumento tremendo. ¿Tú sabes por qué? Porque una de las promesas que dijo el doctor Lucas, el escritor de Pablo, dijo, todo ojo le verá. Pero la gente piensa que todo ojo le verá físicamente. Imagínate que tú estés en Puerto Rico y él llegue y que a Jerusalén. ¿Cómo tú le vas a ver desde Puerto Rico allá? Y si tú estás en Miami y llega y que a Jerusalén, donde lo está esperando el sistema, lo están esperando que baje allí. Bueno, que muchos americanos vendieron sus propiedades y se fueron en el año 2000 a esperar la venida de Cristo allá. ¿Y tú sabes cuál fue el alivio? No, es en enero 1 del 2001. Ahora, si no llega en el 2001, ahí sí que nos quitamos la vida. Decepcionados allá, vendieron todas las propiedades y se fueron para Jerusalén porque esperaban que Jesucristo bajaba para todo ojo verle. Mira, ahora mismo el mundo se le está cumpliendo esto, todo ojo le verá, está oyendo la cabeza hablando. Están oyendo. Eso es pensando en voz alta, ¿no?
porque uno se va renovando hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. Fíjate lo que dice en Efesios capítulo 2. Ya leímos en el 1, mira el capítulo 2, versos 6 y 7. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? ¿Para qué? Para mostrarle en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermano, Cristo está sentado donde está sentado. Estamos juntamente sentados con Él. Lo único que como todavía tenemos cuerpo, nuestro cuerpo no ha sido transformado a la semejanza del cuerpo que Él tiene. Fíjate, Él tiene un cuerpo glorificado y está sentado en el mismo lugar donde tú estás sentado, pero tú es con cuerpo. Y no lo vemos. Él está con nosotros. El Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él está sentado en nuestro espíritu, en la iglesia, en la unidad del espíritu. Él está con nosotros reinando. El capítulo 3, verso 9 al 11, mira lo que dice ahí mismito en Efesios. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ángeles, de la iglesia. Ellos no son mensajeros, ellos son servidores. Por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mira lo que dice el capítulo 6, verso 12. Este es bien importante. Que este es un verso que el sistema no acaba de entenderlo. Dice el verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. ¿Dónde están los principados y las potestades? ¿En los lugares qué? Y dime una cosa, esos principados y potestades, ¿son espíritus volátiles o tienen cuerpo? Tienen cuerpo. Dios no permite que ningún espíritu divague por el aire y le haga daño al ser humano a menos que no tenga cuerpo. Fíjate que a Satanás le tuvo que poner un cuerpo, le dio el cuerpo de Adán. Y aún él mismo no pudo como espíritu salvarnos. Él dice, tengo que ponerme un cuerpo, y se puso el cuerpo de Jesús de Nazaret, encarnó en Jesús de Nazaret. Entonces, estas potestades y principados que son malos, hay malos y buenos, está el hijo de perdición y el hijo de salvación. Entonces ellos nos traen lucha, dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en los lugares celestiales, no en el cielo, regiones del cielo, que es donde está la iglesia ahora. Yo estoy en el internet y me deben estar escuchando padres católicos, obispos, pastores, líderes religiosos de todas clases. Yo quiero decirle a ellos que ellos son principados y potestades, pero si no se someten a este evangelio, son principados y potestades de maldad, no de bien, porque el evangelio de Pablo es el que te coloca en bien. A mí no me importa quién sea. A mí no me importa quién sea, desde el papado, mira, desde el papado hasta todo líder religioso que me está escuchando en el internet, si no se someten a este consejo, se constituyen ellos mismos, no yo, ellos mismos se constituyen en potestades de maldad. O estamos en el bien o estamos en el mal. No todo lo que brilla es oro. No todo el que se sube a un púlpito a hablar contigo y te hace una ceremonia y te hace mil cosas, ay, qué bueno, qué bonito habló, puede ser una filosofía, te puede hablar hasta de ángeles, si no está sujeto a la autoridad escrita, está mal. No todo el que habla de Jesucristo está bien. A Cristo lo utilizan de muchas formas, pero cuando nos sometemos al gobierno de Dios, cuando nos sometemos a las instrucciones escritas por el apóstol Pablo, el apóstol nuestro, el apóstol a los gentiles, que nos da las instrucciones y están ahí claras.
Y mira cómo dice el verso 13. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio. Diga evangelio. El evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Dónde es que trabajan los dardos de fuego? En la mente, dardos de fuego del maligno. Puede haber alguien pensando que Satanás está por ahí con un tridente tirándole flechazos o tirándole dardos a alguien. Eso está en la mente. Eso fue lo único que dejó Satanás. Satanás a través de Adán dañó nuestro cuerpo físico. Y entonces la mente está corrompida. Por eso es que este ministerio lo que hace es que te comunica la mente de Cristo para salvarte de la mente tuya que está corrompida. Entonces tú tienes que aprender este evangelio para llevar cautivo todo pensamiento que sale de tu mente caída. Lo llevas cautivo a la obediencia de Cristo, de la mente de Cristo. Tú reemplazas tu mente con otra mente, con la mente de Cristo. Y entonces los dardos de fuego del maligno, donde vienen a depositarse en pensamiento, que no vas a triunfar. Es un dardo, no vas a triunfar. Las cosas están malas. Esto está empeorando la cosa, ten cuidado, y empiezan ahí. Entonces te olvidas del consejo que Pablo dice, que Él siempre te lleva en triunfo, que Él siempre te lleva en la victoria, que Él suple toda necesidad, que Él siempre estará contigo, que Él te enriqueció. Ese es el consejo de Pablo, pero está también el consejo oscuro de los teólogos de hoy que no se quieren someter a este consejo.